Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy Paul Sánchez y Carlos López se reúnen con uno de los guionistas de más éxito de España. Nominado al Goya con su primer corto, al Oscar con el segundo, guionista de la película más taquillera de la historia del cine español y director de varios largometrajes, el último de los cuales se estrena en breve con el título Los Aitas. Pero hoy nos vamos a centrar en la última serie que ha creado y que también dirige Borja Coveaga. Se titula Su Majestad y es una nueva comedia borbónica, que no es borbónica, pero un poco sí, bueno, ya sabéis, y que ya puede verse en Prime Video. La escribió con José Antonio Pérez Ledo y Diego San José, literalmente en la misma sala de las oficinas de Dama en Madrid, donde hoy le entrevistamos. Carlos López, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Hoy estamos con Borja Coveaga. Bienvenido. Muchas gracias. Y quería empezar preguntando por el principio de la serie. La escena en el Metropolitano, arrancáis con la protagonista, Pilar, encerrada en el servicio. ¿Por qué queríais empezar con esa escena? Esa escena, ¿qué representa? Me imagino que para vosotros representa un poco lo que va a ser la serie. Sí, yo creo que es curioso porque en realidad el proyecto tiene bastantes años, ¿no? Es decir, que pasó una pandemia por medio, ha sufrido muchas reescrituras. Yo creo que es de las cosas que más folios he escrito. También ha pasado muchas cosas. Ha pasado, por ejemplo, que un verano que estamos escribiendo, de repente apareció todo el caso de Corina y la percepción que podemos tener de la monarquía era un poco menos naif. No digo que antes de ese verano fuera naif, pero desde luego esos casos hicieron que tuviéramos que tener cierta repensada, ¿no? Pero una cosa que siempre hubo desde el principio era un capítulo que transcurría en la final de la Copa. Al principio no solamente era el prólogo de la serie, sino que era un capítulo entero que creo que no conseguimos escribir del todo bien. De repente como que ella se unía a la celebración de los jugadores, había como, no sé, no resultaba del todo cerrado, cuadrado, redondo, mejor dicho. Pero finalmente mantuvimos la idea de la pitada, porque nos parecía que la serie, aparte de ir a la monarquía, va mucho de España y del país. Entonces, uno de los momentos del país es pitarle el himno nacional, quiero decir que es una de las cosas. Con lo cual, es verdad que cuando pensamos en un prólogo, creo que como dice Diego San José, un prólogo Indiana Jones, es decir, una especie de tramilla donde ya defines las bases de la historia y todo eso. Y teníamos que retratar a una princesa un poco irresponsable que no sabe contenerse y es orgullosa y todo eso. Nos parecía que eso era muy elocuente del personaje, que se pone nerviosa, que no quiere que le piten, que está en el baño y que luego al final suelta un improperio. Entonces, como estuvo desde el principio, era la manera de conservarlo, porque una de las cosas curiosas de la serie ha sido qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, si hacemos una segunda temporada hay muchas cosas que en el cajón que a mí me gustaría recuperar, porque es una serie muy de concepto, en el sentido de que se te ocurren o episodios o escenas que son muy de idea, ¿no? O sea, vas a donde un cómico que imita a tu padre para amenazarle con que le vas a mandar a la Audiencia Nacional, o yo qué sé, o vas a la universidad a hacer un discurso y acabas teniendo un trasunto de criticona de Ayuso para que... O sea, es decir, que era una serie como... O hay un ninot con tu parodia. Entonces, lo de la Copa del Rey era como también esa escena. Sí. Y de entrada, empezando la serie con material sensible, digamos, ¿no? Que viene muy bien para contrastar, supongo, con tu personaje, con lo que quisieras, que es empiezas himno, bandera, fútbol, masas, etcétera, son todos los grandes temas de la nación. Sí, de hecho la serie empieza con un plano de bandera española. Total. Bueno, esta es la obsesión de Javi Alvariño, el dire de arte, que está como una cabra. Es brillantísimo, pero está con una cabra que decía, bueno, estos no son Borbones, ¿a qué dinastía pertenece? Entonces nos inventamos los Salazar, que después de los Austrias, en vez de venir los Borbones, venían los Salazar. Entonces, el escudo cambia, no está la flor de lis borbónica, sino que está, vamos, haciendo investigación de apellidos y todo eso. Salazar, pues viene algo que aparece en el escudo. O sea,
el escudo no es exactamente el escudo de España, monarquía parlamentaria constitucional actual, sino que no era una variante. Pero eso suponía que todas las banderas que aparecen en la serie, todas, absolutamente todas, desde la cabeza en la chapa de Ramón Barea hasta que la que cuelga de ciertos balcones que ya están desvencijadas, la que sale justamente en el Metropolitano ondeando, o la que sale en el discurso de Navidad del Rey, todas llevan ese escudo de una ucronía española. ¿Os planteasteis empezar la serie de otra forma? ¿Había otros inicios planteados? Sí, pero justamente tenían que ver un poco con lo que pasa después. Es decir, que en realidad sí que teníamos la idea de que empezábamos muchas veces con el mensaje del rey diciendo que daba paso a su hija, y que era el prólogo que empezaba como el mensaje, ¿no? El rey en España ha hecho muy pocos mensajes fuera de Navidad, pero entonces se llamaba la atención por eso. Luego había otra versión donde ella se despertaba en un piso ajeno, que se aparece en la serie finalmente, pero que al final era el prólogo eso, que era un poco más complicado. Sí nos planteamos bastantes maneras. Es verdad que de igual manera que, como decía, las circunstancias han hecho cambiar mucho la serie. El piloto es verdad que siempre ha sido muy parecido a este. O sea, esto de que me despierto descolocada, viene a buscarme el jefe de la Casa Real, me hacen reunirme con el presidente y con los poderes fácticos, y luego resulta que acaba con mi padre y una cacerolada, que es el primer capítulo. Eso ha estado siempre ahí. O sea, la escritura no ha sido muy diferente a esa. El piloto termina con la misma frase casi con la que empieza. Claro, sí. Claro, esa es el cerrar el círculo estaba como clarísimo. Al final, el punto de vista sobre el que hace las cosas es muy ciudadano, por así decirlo. No de ciudadanos, es muy ciudadano, en el sentido de que nos pasaba con Vaya Semanita. Al final son cosas que están muy en la calle, en la conversación de los bares, de la gente, en el trabajo y todo eso, pero que no tienen una traducción en pantalla, ni en películas, ni en series. Entonces se trata de poner un poco eso en pantalla. Entonces, ¿cuáles son los elementos recurrentes de los Reyes? Eso, el mensaje de Navidad, la final de la Copa, caceroladas, que siempre hay muchísimas contra la monarquía, y estaba claro que eso que tenía que pasar. Lo que pasa que es verdad que también, como hablábamos antes de cómo empezaba la serie, también la cacerolada tenía pues diferentes sentidos. Por ejemplo, habíamos pensado un momento en que Pilar fuese en coche en el centro de Madrid y de repente un atasco le provoca que tenga que oír toda la base de la cacerolada y todo eso, pero finalmente decidimos rodar pues en la Gran San Ildefonso, que no está cerca de Madrid, y al final integramos como una ciudad de fondo para entender que se podía oír eso, aunque es un poco fantasiosa. Es como el segundo episodio, que también tiene un componente de terror, fantasía, que no estábamos la serie de manera muy realista, muy en serio tampoco en ese sentido. Hay montones de guiños expresos, ¿no? Desde la portada del jueves a la postura de Froilán apoyando el brazo sobre el cristal, hay montones de ellos. Pero al margen de eso, imagino que sería difícil, en el momento de la escritura, el decir hasta dónde llegamos, ¿no? O cómo lo incluimos. Pero eso es divertido, ¿eh? Es divertido, pero imagino que dices, alguien diría en algún momento, ¿cerramos el grifo o nos parece todo bien? Sí, nos pasó en un momento determinado, más que con el efecto de los guiños, que creo que yo lo había vivido ya con Negociador, que estaba basado en hecho real, pero cambié los nombres y yo siempre decía que era una fábula basada en hechos reales, ¿no? O sea, como más que una ficción, porque la fábula tiene el componente de fabular y empezar a dejar volar la imaginación de qué pasaría así. Y un tipo de ficción así, que está con un sustento muy real, pero que luego deja derivar, te permite mucho eso. Pero sí que es verdad que en una parte ya bastante final del proceso de escritura, cuando ya teníamos un mapa de tramas ya armadísimo y estábamos escribiendo los episodios que se van a rodar y todo eso, pues pasaron un par de cosas. De repente salió el mismo día la noticia de que Froilán le habían pillado una redada de una sauna after con cocaína rosa, la gente y todo eso. Y luego, por otro lado, Victoria Federica y él, que fue un hecho menos espectacular, pero que a mí me pareció como más de Pilar del personaje, que era que Victoria Federica, conduciendo un coche por Barrio Salamanca, creo que en la calle Velázquez, pero no estoy seguro, había destrozado los retrovisores de una fila gigante de coches. Que para mí eso era Pilar. O sea, define el personaje de la princesa Pilar interpretada por Ana Castillo. Pues hace estas cosas. Entonces, hubo un momento en que dijimos, bueno, que pase eso y tal, no sé qué. Y luego paramos y dijimos, no estamos haciendo Vaya Semanita, y estamos haciendo Polonia, no podemos escribir un sketch un miércoles y que se emita un jueves. Esto va a llevar un plazo de tiempo, entonces tenemos que frenar. O sea, que cogimos aire y dijimos, bueno, a ver, está bien las rimas con la realidad,
Por ejemplo, en las primeras versiones de guión, el rey se iba porque se ponía enfermo, no porque tuviera un tema de pufos. Y claro, dijimos, ojo, esto nos conduce al último episodio donde el rey se redime, enfermo, últimas sacramentos, o sea, como que no puede ser. Y fue cuando, por ejemplo, pasó lo de Corina y dijimos, no, o sea, no podemos hacer eso porque yo creo que a veces hemos sido blandos, a veces hemos sido más incisivos, pero desde luego lo que creo que el espectador es mucho más menos ingenuo de lo que se piensa. Nos pasó con 8 apellidos vascos, que había como miedo de, cómo reaccionar a tipo de chistes con ETA, y la sociedad te da una lección de que está 1000 veces más avanzada. Entonces, creo que el verdadero peligro no era pasarse, sino quedarse corto. Y creo que en algunos casos, pues nos habremos quedado cortos seguros y en otros nos hemos pasado, porque es verdad que no puedes jugar al 100% con las expectativas de la gente. Ese equilibrio que tenéis que mantener entre realidad, ficción, yo creo que se traslada también un poquito al tono de la serie, que tenéis que ir nivelando muy bien. Tiene un tono raro, es verdad. La premisa que había es no ser caricatura, no ser el jueves, precisamente porque iba a abaratar mucho la serie. Y fíjate, hemos trabajado con muchísima libertad con Amazon, ha sido de las veces que hemos hecho, fíjate, con un tema material tan sensible, y ha sido... Bueno, pasó lo mismo vaya semanita, ETV no dijo nunca nada y aquí tampoco. Pero sí que había, por parte de Rafa Taboada, que es el principal valedor de la serie, es el típico, diga persona clave que ha creído en la serie y dice, esto se va a hacer, te lo promete que se va a hacer y se hace. Pero sí que decía que Pilar tenía que ser de verdad. O sea, que tenías que creértela, que no podía ser una caricatura al 100% y que en realidad si lo pasaba mal, tenías que el espectador sentir que se pasaba mal. Entonces, íbamos con esa premisa. Que luego hubiera cargar las tintas más en la sátira, que fuera una pedorra insoportable. Nos ha ayudado mucho que fuera Ana Castillo la protagonista, porque te cae bien. O sea, es imposible que Ana Castillo. Yo creo que tiene tal carisma y tal esto que es posible. Pasa como Ramón Barea, que aunque haga de un personaje un poco ambiguo, te cae bien. Te da pena. Y claro, era uno de los mayores conflictos de la serie, es decir, que el hecho de que tuvieras acompañado al personaje ya te limitaba a la hora de editorializar. Y creo que la serie no está hecha para darte la razón de lo que piensas. Es decir, que en realidad juega mucho a esa ambigüedad que creo que en Vaya Semanita también jugamos, de no saber muy bien de qué pie cojean los que lo están contando. No sé, es que, o por lo menos que ante una misma escena, esto decía el propio Rafa, decía, mira, hay una escena al final del tercer capítulo, sale el tráiler, o sea que no desvelo nada, que Pilar pincha el himno de España, Tecno. Y Rafa decía, es que esta escena la va a ver gente, va a decir, qué horror, qué horterada, qué tal, y ahí va a haber gente que diga, qué pasada, qué bien, ojalá estar allí. Entonces creo que eso representa mucho la filosofía de la serie. Sí, pero al mismo tiempo es una decisión de todo esto que estás contando que es muy de guionista, yo lo veo así, muy de tener algún tipo de empatía constante con el protagonista. Es decir, el viaje de la serie es el viaje que hacemos al lado de Pilar, desde que además es, sin desvelar tampoco mucho, porque también se ve en el trailer, que es alguien que descubre que la vida no es como la habían contado. Sí, ¿no? Exactamente, que su padre no es como era. Entonces empieza siendo una niñata que le da igual todo, realmente, y poco a poco va viajando porque se va enterando de cómo es la realidad, ¿no? Entonces esa empatía con ese protagonista es hasta sorprendente, porque a lo mejor puede haber alguien que se asome a la serie diciendo, bueno, me van a dejar títere con cabeza, ¿no? Y hay algunas cabezas ahí. Sí, yo es que creo que una de las cosas que los que hacemos audiovisual tenemos que luchar cada vez más, no sé si antes pasaba, pero creo que es muy frecuente, creo que tiene que ver con la velocidad en que se emiten las series, que se emiten, la cantidad que hay, la reflexión rápida, es que es imposible colmar las expectativas en el sentido de quién se espera. O sea, a lo mejor alguien se sienta a ver Su Majestad esperando, dame esta sátira antimonárquica donde no siento hacer empatía, y dices, bueno, lo siento, no es así. O todo lo contrario, que me diga, no, quiero sentimientos y vestidos bonitos y cosas así. Y dices, bueno, pues te vas a tener que tragar algo de política, ¿no? Entonces, es verdad que para los creadores lo tenemos complicado porque jugamos con esas expectativas, ¿no? Entonces, es verdad que es imposible sentarte delante de algo sin tenerlas. Más imposible todavía si versa sobre la monarquía, porque creo que todo el mundo tiene una opinión de cómo es la monarquía, todo tiene opinión formada. Pero también creo que es el factor de riesgo. Joder, a mí, en realidad, yo cada vez pienso que me dedico más a esto por poner en pantalla cosas que se me ocurren a mí o a mis compañeros y que dices, joder, qué bien podría hacer esto. Pues se mencionaba lo del himno de España o lo de la pitada de hacer una cosa complicada así de unidad móvil con estadio más... o sea, ese tipo de cosas que dices, qué bien que se te ocurra esto en la sala, además, donde hemos estado grabando esto. O sea, quiere decir que en realidad es más el doble salto mortal, porque estamos grabando todo esto en la sala de Dama.
que seguramente, bueno, yo esta pizarra sí, la he visto llena del mapa de tramas de Su Majestad. Entonces, Qué bueno. a mí siempre me ha motivado mucho eso, pero que además hay otra cosa que me motiva, o sea, que siempre me ha motivado mucho, pero cada vez más, y creo que es como, joder, qué gozada hacer corpóreo lo que se te ocurre, ¿no? Por eso yo creo que últimamente no estoy aceptando encargos ni cosas así, porque dices, ya estoy en la segunda mitad de mi carrera. Y no, lo hablo mucho, venía hablando con Javi Ruiz Caldera Pero de puedes esto. tener 5 mitades, a lo mejor. Pero sí, quién con sabe. 5 mitades, sí, pero hay una cosa que la realidad es como que cada vez aprecio más el argumento original. O sea, lo que tengo la oportunidad, además, que justamente ahora quizás puedo vender una idea que es mía, y eso es que cada vez lo valoro más. Había otras épocas en que no, en que dirigía capítulos ajenos y todo eso, y me parecía bien este momento, pero creo que ha llegado a un punto ahora en que lo que valoro más es de la nada a la pantalla y estar ahí en todo el proceso. Has mencionado el himno de España Tecno y quería preguntarte por la banda sonora, porque me parece magistral. Yo la estaba viendo con mi compañera de piso y cada vez que salía un tema comentábamos qué bien elegida está la banda sonora. ¿Y con qué presupuesto, además? Entonces, eso también ayuda también, ¿eh? Quería preguntar ¿la teníais en guión? No, te cuento cómo fue la cosa. O sea, es verdad que, hablando así, apartándome un poquito del tema, pero es verdad que yo siempre he hecho comedia en televisión y ha sido bueno, en cine también, ha sido un poco justita de presupuesto siempre. Porque normalmente, pues eso, haces los capítulos de Juan. La serie Vamos Juan, por ejemplo, se hacía porque Javier Cámara era capaz de interpretar, memorizar y hacerlo fenomenal 8 páginas o 9 páginas al día. Es decir, que la serie salía adelante por eso. Y aquí es verdad que no ha sido el grandísimo presupuesto y todo eso, pero ha sido bastante más de lo que uno está acostumbrado cuando hace comedia. Una de las cosas que lleva es poder rodar menos páginas al día. Es decir, que de igual manera que a lo mejor en Vamos Juan hacías 8 o 9, aquí a lo mejor hacías 5, lo que te permite más tranquilidad. Otra cosa que te permite también es comprar canciones que te interesan. Y aquí el mérito, yo creo que es de Ginés Aguindal, que es la directora de los... Yo dirijo 4 capítulos y ella dirige 3. Y a la hora de abordar el tercer capítulo, que empieza con unas banderas de España desvencijadas en balcones, las que vemos por la calle, la gente que fue una bandera hace 4 años y no la ha cambiado para nada, ella quiso meter la canción España de Yo Crepúsculo. Y quedó tan bien, y quedaba tan bien, que empezó a contaminar el resto de la serie en cuanto a, pues eso, a buscar en Spotify la palabra España y con lo que saliese, ¿no? Entonces, es verdad que eso hizo pues que acabase sonando Mi Querida España, que acabasen sonando los punsetes con España Corazones, que yo descubriese una canción de los 3 sudamericanos que se llamaba Gracias España. Es decir, que hay otras canciones y otros temas, pero creo que son los que identifican más la serie porque, como creo que he dicho al principio, la serie no solo va de la monarquía, sino va del país, ¿no? Y de la estructura y del poder y cómo funciona todo. Y sí, los símbolos, ¿no? La cosa simbólica de España. Sí, sí. ¿Quién es el antagonista en esta España. serie? Eso decíamos mucho. El enemigo de la peli, el enemigo de Pilar es España. Es su padre, en cierto modo, porque claro, ella busca, tiene mucho daddy issue, ella como que tiene que buscar. Ella es un objeto de burla por parte de España, lo que no espera es ser objeto de burla por parte de su padre. Sí. Pero sí que es verdad que la opinión pública española, que la considera una payasa, una borracha, eso está como muy vendido en los primeros capítulos, ¿no? Está cuando ve los memes en su móvil, cuando van donde el cómico y es todo como burlas no solamente hacia su padre, sino a ella. En la cacerolada siempre es o en las pitadas es a quien pitan. Con lo cual es verdad que España en sus múltiples formas, siendo seguidores del Girona o del Barça, o bien el pueblo de Madrid que saca la cazuela para negarlos o para criticarlos, pues sí que es España, sí. A la hora de crear la serie, personajes como por ejemplo el que has mencionado en el segundo capítulo, creo que es el de Florentino, ¿esos personajes los teníais ya más o menos en la cabeza? ¿O cómo los vais creando, estos personajes secundarios? Pues es que creo que, como te digo, que es una serie muy de conceptos, de ideas, de pequeñas ideas que pueden poblar un capítulo entero o ser una escena. Y la idea del cómico que imitaba a su padre, que además su voz se utilizaba para compensar emocionalmente algo, siempre estaba. O sea, quiero decir que esa idea, como tú imagínate un cómico, claro, nos parecía más la nueva versión del Bufón, ¿no? Real, o sea, como que tenía una cosa así, ¿no? Entonces, es verdad que apareció en diversas formas.
padeció de... Bueno, yo creo que creo que no rescataremos esta idea, pero había un momento en que ella, para ganarse el beneficio, bueno, el beneplácito o la simpatía del público, quedaba con un humorista y le decía: tú sueltas esta barbaridad en antena, que tú tranquilo, es para que yo me ría de ella y así quedamos bien los dos y todo eso. Y resulta que la trama era que soltaba la barbaridad del cómico y ella luego no decía nada, con lo cual empezaba a recibir llamadas de Audiencia Nacional y todo eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la idea inicial pasó a ser esa y luego ya volvimos a la original, porque era la que mejor nos ayudaba a contar un poco todo. Pero ese personaje sí que estaba muy desde el principio como ese concepto. De igual manera que el príncipe con el que tiene ese mini episodio de comedia romántica, en el guión era belga, porque pensábamos que íbamos a encontrar un actor francés mejor para esto, pero finalmente fue inglés y más parecido a Harry, porque el actor que apareció era... O sea, hicimos un casting de actores europeos y al final el que más nos gustó era el que era inglés. Qué curioso. Pero eso... Sí. Sí, parece a propósito porque rima también claro. El libro que ha escrito una vez que se ha portado mal. Pues vimos muchos actores, al final hicimos como un callback donde vimos a 10 y ya te digo que había 2 ingleses y 8 franceses. Y al final el que más nos gustó fue el inglés, pero no era... Si de hecho queríamos, justamente con lo que hablábamos antes, ¿no? En esa rima queríamos separarla un poquito más. De todas formas, luego hay el segundo personaje en importancia es el personaje de Guillermo, que interpreta Ernesto Alterio, sin duda, que también yo creo que frente a todas estas ideas y todo esto que estás contando, que te decía, a mí me parecería dificilísimo escribir sobre este personaje que todo el rato está rodeado de muchísima gente, en su vida normal, en su vida diaria y también en los actos a los que va. Y de repente la serie se convierte en un tú a tú muy casi con un porcentaje alto de presencia entre ella y Guillermo, ¿no? ¿Esto cómo lo manejabais? ¿Era la manera de hacer girar a los dos personajes? Porque los dos tienen también sus heridas sin cerrar. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que tiene muchísimo que ver un poco lo que dices de rodea un montón de gente, pero luego son estos, porque la serie no tiene muchos personajes. Y siempre yo lo definía como que era un culebrón y minimalista. Es decir, que tenía que ver como todas las miembros de un culebrón de ay, mi padre no me quiere lo suficiente, la figura paterna, o sea, todo eso. Pero sí que es verdad que es muy reducido y creo que tiene que ver con cómo afrontamos Diego y yo nuestra escritura, ¿no? Una de las cosas diferentes que me gusta más de 8 apellidos vascos con respecto a catalanes, aparte de la frescura evidente y todo eso, es que es un enredo de 4 personajes. Y con 4 ya haces un enredo completo de suplantación de identidad y no hace falta nada más. De igual manera, todas las series que hemos escrito Diego y yo juntos o por separado han sido un poco unitrama, o sea, de punto de vista de un personaje al que sigue. Si uno ve la serie de Juan Carrasco, en el 95% de las escenas aparece Javier Cámara. No me gusta conducir, pasa lo mismo con Juan Diego Boto, y con Celeste pues pasa lo mismo y ahí está lo mismo. Es decir, que Ana Castillo está en el 95% y Ernesto Alterio está, vamos, en el 80%. Entonces, es verdad que nos gusta mucho eso porque yo tengo como mucha prevención con las tramas secundarias que me pueden gustar como espectador, pero como creador me gusta ir con el personaje. O sea, es algo que me atrae y que hemos coincidido siempre, digo yo, en eso, como digo. Pero sí que es verdad que que fuera una serie de 2 estaba muy claro desde el principio. Al principio era... bueno, espera, otros inicios, claro, es que ha tenido muchas capas esto. Unos inicios es que estaba ella... Era una fiesta que montaba en un colegio mayor, que estaba interna y todo eso. Y la que era su Guillermo era su entrenadora de voleibol, que pasaba de ser la persona de confianza y todo eso. Luego era el que había sido su tutor de la infancia, que la habían expulsado y le habían dado un destino horrible creo que no sé si estaba en Malta o algo así. Empezaba en la embajada, en el consulado de Malta o algo así, empezaba su trama. Y claro, ha sido transformándose. Y luego, pues nada, pensamos esto de un noble que había sido siempre un poco fontanero del Estado y que estaba jodido porque a su padre le habían quitado el título. También nos gustaba la rima con que se lo habían quitado porque había colaborado en un golpe de Estado por la Ley de Memoria Democrática. O sea, cosas así. Pero es verdad que al final es el que mejor nos funcionó de cara a que tuviera todo un poco más de concentración, que fuera todo un poco lo mismo. Él con su madre, ella con su padre, los dos como una especie de relación paterno-filial. De repente nos hacía lo típico que estás escribiendo y de repente hay algo que dices, esto me suena mejor porque me centra más el tiro, ¿no? Has mencionado varias veces a Diego San José. Claro, hombre, como Juan, no. Obviamente. Son muchos años ya, son 22 años de relación.
Sí, sí. ¿La comedia se escribe mejor en compañía? Sí, desde luego. O sea, necesitas un frontón. Sí, porque, claro, la comedia al final es material muy sensible en cuanto tiene gracia, no tiene gracia. Esto me hace gracia a mí, hará gracia a más gente. Y necesita un refrendo en ese sentido. Yo creo que la comedia no es que sea más difícil, es que es más arriesgada. Porque no hay nada más patético que un chiste que provoca un silencio. Esa bola de heno rodando cuando un chiste no funciona. Con el drama no pasa eso. Simplemente pues hay un aburrimiento que se expresará de una manera o de otra, pero desde luego cuando estás en una proyección y un chiste no funciona es como... Y me ha pasado bastantes veces. Entonces es verdad que un primer público es el que escribe comedia contigo y que te sirve mucho de frontón. El frontón es una figura típica en el guión, pero un frontón cómico es más evidente. Lo curioso es que creo que quizás ha sido por obligación, porque durante muchos años es lo que nos pedían y hacíamos, que era una comedia con muchos chistes por minuto, muy tal. Cada vez estamos como escribiendo más sueltos en cuanto a que no haya chistes directamente. Es decir, que lógicamente Su Majestad es mucho más comedia, por ejemplo, que Celeste, que Diego ya está... o sea, Diego corta los chistes a veces, o sea, como que Diego está como muy enfilado hacia eso y de momento está siendo muy bien, pero es verdad que quizás por esa dependencia que hemos tenido siempre, es que es muy duro. Yo he tenido notas de guión que la única nota que era más comedia, y se petaba todo y era como... Sobre todo porque se te nota la desesperación por hacer gracia y eso es lo peor que puedes hacer en una comedia, lo hace como más chusco y todo eso. Pero sí que es verdad que sigue habiendo, por ejemplo, en Su Majestad, unas ganas de elaborar el gag, ¿no? Es decir, que el comienzo o yo que sé, el capítulo de los jueces, que tiene mucho gag, o sea, hay mucha cosa que está... O eso de encargar a los ancianos levantarlos a mitad de la noche para que te hagan una tortilla. O sea, al final eso es comedia, ¿no? O sea... Y entonces, pues yo creo que sí que es más... es una serie que tiene... momentos más de comedia, más de melodrama y todo eso, pero que sí, que fundamentalmente si tienes que marcarla en un género, es la comedia, desde luego. Has mencionado la fantasía de capítulo, que es el de los jueces, porque es verdad que cada capítulo, digamos, tiene su dosis de chiste o de gag o de situación, la que pide, y ese capítulo, que no diremos cuál es para que se la vean entera, pero ese capítulo es un poco una fantasía porque es como un borbotón detrás de otro, de situaciones, de personajes, de risas, es probablemente el más destroyer de todos. Sí, lo es. Y además muy, muy coral. De repente es el capítulo en el que más grupo hay durante todo el capítulo. ¿Cómo fue la escritura de ese capítulo? ¿Cómo fue, pues, cómo dominasteis toda esa troupe que teníais alrededor de la historia? La escritura del rodaje, eso. Además, esto lo dirigió Ginesta Guindal y yo estaba ahí de showrunner, guionista en plató. Pero bueno, el proceso de todo esto es... En esta misma sala, Diego San José, José Pérez, que es el tercer guionista, José Antonio Pérez Ledo, y yo... Creo que fue José o algo así el que dijo, hace 2 años o algo así, dice, con los jueces hay algo, está pasando cosas, están revueltos, nos interesaba también por eso de condenas a cómicos, juicios por chistes de Carrero Blanco, raperos, cosas así. Fue una intuición, primero de José y luego de los tres, diciendo, esto va a dar juego, que justamente ha venido a estrenarse en un momento donde da muchísimo juego porque la judicatura está, vamos, al orden del día. Todos los días hay como 3 o 4 noticias de lo mismo sobre los jueces. Y es verdad que el capítulo, de igual manera que firmamos los tres, porque siempre nos repartíamos mucho el trabajo, pero que el capítulo la abordaba la escritura desde el principio uno cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en este caso... Es de los capítulos, creo, que menos se ha tocado. Lo escribió José de primeras y es verdad que lógicamente retocamos cosas, pero creo que es muy José. O sea, frases como eso de cómo haber jueces progresistas, bueno, son progresistas para ser jueces, es puro José. Lo bueno de tener a José de co-guionista es que es alguien como muy polifacético en el sentido de que ha sido columnista político. Como estos guionistas americanos que han sido, han sido corresponsal en Washington y de repente te escribe House of Cards o VIP o cosas así. Es decir, que ese tipo de guionista es José porque, claro, escribe podcast, es el autor del Gran Apagón, por ejemplo, es el director de Órbita Laica, el programa de divulgación científica, escribe cómics, ha escrito una novela hace poco, o sea... que es un tío además como que cuando vimos que necesitábamos ayuda para escribir la serie, fue como la propuesta que además hizo MediaPro, una de las coproductoras de la serie, porque él suele trabajar mucho con ellos, y a Diego y a mí nos pareció perfecto por capítulos como el de los jueces. O sea, que lo tenía el punto muy pillado porque
no es descargar las culpas en José, en el sentido, no, es reconocer su mérito. Pero creo que él fue el que le pilló el mayor punto y que donde tiene las frases y las situaciones de más mordiente, ¿no? Y luego a la hora de rodarlo, yo me acuerdo que por número le tocaba a Ginesta dirigir el capítulo romántico. Y a mí el de los jueces, pero Ginesta me dijo, mira, no quiero ser la chica y dirigir el romántico. Y digo, me parece perfecto. O sea, y a mí no hay ningún problema, además, porque yo que siempre he sido muy fan de la comedia romántica, hacía mucho tiempo que no hacía una, o sea, con lo cual me pasé completamente bien con el 5. Pero es verdad que tiene Ginesta una cosa mediterránea, claro, es de Barcelona ella, que claro, muy asociado a todo lo que había con el ninot, los jueces y todo eso, le dio como un ambiente de algarabía muy, muy bien planteado y un tono muy bien pillado. Y que yo me acuerdo que además, yo que estaba en rodaje tanto en mis capítulos como en los suyos, o estaba haciendo una segunda unidad. Me acuerdo que, por ejemplo, había que hacer pasadas de coche y me iba a hacer pasadas de coche como director. Ahí está, vamos, para un roto y un descosido. Pero ese capítulo me acuerdo que estuve mucho en rodaje porque me pedía todo el rato, pues como decidimos que los jueces fueran una especie de gremlins o de minions que estuviesen dando vueltas, no paraban de hablar. Entonces necesitaban diálogo. Y yo recuerdo estar en ese almacén que es un poco el del Búsqueda de la Arca Perdida, que fue de las primeras ideas. O sea, ese búnker almacén estuvo, vamos, desde el día 2 de guión. Pues tenían que seguir hablando y yo entonces me ponía a las 4 de la mañana a escribir ahí en los diálogos y me pasaba pipa, claro, porque encima los actores que estaban ahí haciendo de jueces eran muy, muy divertidos. Pero sí que cuando estábamos acabando la serie y todo eso, sabíamos que en el episodio 4 era... Bueno, perdón, he dicho ya con el número. Decías eso, sí que, como dicen los ingleses, something, ¿no? Es como que es algo. Y al mismo tiempo también está situado donde está situado y sirve como de bisagra, porque es literalmente el capítulo, con todo el follón que pasa, en el que la protagonista como cruza el espejo, ¿no? Sí, total. Y descubre toda la mentira de su padre, ¿no? Sí, hay un cambio de tono, además, hay un cambio de tono ya al siguiente capítulo y todo eso, que sí que estaba muy buscado de cara al marrón que se le viene encima y cómo empatizar con ella. Y profundizar en el personaje, ¿no? Pues capítulos donde se le da oportunidad de una salida, capítulos donde... Hay un capítulo que transcurre en el pueblo de Guillermo que nos hacía gracia por el hecho por sacarla completamente de contexto. O sea, nos hacía gracia sobre el papel. Que esto es un poco peligroso con algunas veces cuando ves una serie que sobre el papel de concepto está muy bien y luego dices... Esto pintaba... como dicen Pantomima Full, en su cabeza era espectacular. Pero por lo menos aquí nos servía para verlos fuera de contexto y eso también algo que os hacía mucha gracia. Yo creo que funciona muy bien el que ese capítulo saquéis al personaje Pilar fuera de su territorio, porque creo que ese capítulo, aunque lo vais haciendo poco a poco a lo largo de toda la serie, ese capítulo la humaniza bastante, más que el resto, yo creo. Sí, a mí me da un poco de pena, todo lo pasado ya... aunque ya se ha estrenado la serie hace unos días, ya es cuando puedo empezar a hablar mal de ella. Y ciertas cosas que no me gustan, porque... Bueno, yo siempre digo que a mis pelis les quitaría 10 minutos a todas, incluso dejaría una como cortometraje. O sea, eso el montaje del director que es 2 horas más, no lo entiendo, no... Pero sí que había en versiones anteriores del guión, había algo más de ambiente de pueblo más berlanguiano, en el sentido de que ya hay algo cuando toman el licor, de que el dueño del bar es republicano, pero había bastante más. Y creo que lo he hecho en falta un pelín con eso. Es decir, que estoy de acuerdo con lo que dices, pero visto a todo lo pasado, bueno, es la oportunidad, si hay más temporadas, de corregir ese tipo de cosas. Pero es verdad que dentro de lo que cabe, creo que quedó el capítulo como muy... Por ejemplo, pudimos meter por fin, Diego y yo, el tema de las croquetas, ¿no? Hay una escena que hay unas croquetas que es como muy Estaba a puntito de preguntarte por las croquetas. Que me he adelantado, pero llevamos como 5 guiones que intentamos colar esa idea. La idea de que... Tampoco desvelo demasiado, creo. La idea de que alguien... yo es que no creo en los spoilers. Creo que aquí puedes lanzar todos los que quieras. En las salas de guión, y esto es una sala de guión al fin y al cabo, literalmente. Los spoilers están permitidos, porque si no podríamos hablar de nada. Yo es que creo mucho en el cómo, no en el qué. No sé, exacto. ¿Cuántas veces ves la película otra vez y te lo sabes y todo eso? Pero es verdad que las croquetas era algo que habíamos intentado colar Diego y yo en un montón de pelis. Y que no nos había cuadrado o la habíamos descartado al último momento. Y la idea nos seguía fascinando, ¿no? Una madre que muere y resulta que su hijo encuentra unas croquetas congeladas que son el mayor manjar y no sabe si tomárselas o guardarlas o qué hacer con ellas, ¿no? Es genial lo de decir, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Conservarlas como recuerdo o hacer lo que haya para lo que están hechas? Sí, ¿no? sí. Es verdad que en rodaje, justamente... De igual manera que hubo un casting de tortillas, es que yo tengo el trauma, a ver, perdón, que como director vasco soy muy gastronómico en ese sentido, entonces es como muy importante para mí esto. Hice un corto que éramos pocos, que salió era Maribel Bilbao, que
que cocinaba a su yerno y a su nieto pues toda clase de comida, tal. Pero había un momento en que una tortilla que era fundamental en la trama, la tortilla era horrible. La cogieron del bar de abajo de rodaje y es la tortilla menos apetecible de la historia. O sea, y me quedé ese trauma, porque los directores tenemos traumas. Yo todavía tengo trauma con el sonido de mi primer corto. O sea, de repente a mitad de la noche pienso en ello. O sea, es como un toque terrible. Entonces, le dije a Javi Alvariño, el director de arte, le dije, quiero hacer un casting de tortillas. O sea, tenemos que hacer un casting de tortillas. El casting de tortillas se hizo en la presentación de Atrezo y también hubo un microcasting de croquetas, pero que no se profundizó tanto. Y cuando llegaron las croquetas eran como chuletones de grande, o sea, son como pechugas Villarroy del Vips, o sea, como gigantes. Y hubo que montar muchísimo porque era imposible comérselas, o sea, como que decía, o sea, estaba Ana Castillo diciendo, no me la quiero acabar, y de repente le quedaba como 8 partes o sea, le quedaba toda la croqueta entera. Y nada, ese es un otro detalle del rodaje. ¿Qué herramientas o qué estrategias utilizáis, si podéis desvelar alguna, para intentar que un personaje que a priori pueda parecer que vaya a caer mal, acabe cayendo también? Además de tener a Ana Castillo. Bueno, Ana Castillo es el principal ingrediente, ¿no? Eso es como un sketch que hace Juan Carlos Ortega y eso que hace como de medicina natural, que dice, coge un huevo de gallina, tal, empieza a decir una cosa complicadísima, esto te quita el dolor de cabeza. Y además tómate 2 frenadoles. Pues un poco Ana Castillo son los frenadoles de esto, pero creo que la serie tiene otro punto de base que era contar los problemas de una chavala de 20 y tantos años con la cosa de que es princesa, ¿no? Como problemas con las amigas, con un exnovio, con su padre, sobre todo. Es decir, que trasladar ese problema de tu padre no te valora y todo eso, no cree en ti, no te valora, piensa que eres una pedorra, que no has hecho nada con tu vida, creo que es algo que afecta a cualquier ser humano y que puede entenderlo. Entonces, ese tipo de proceso de identificación está como muy, muy hacia eso. Por otro lado, también es verdad que claro, al final las series estas van de herencia. O sea, esto va del absurdo de que si eres hijo de alguien eres rey, ¿no? O sea, el hecho de que la familia fuera como el centro, que ella fuera huérfana, es decir, que al final estábamos tirando de mecanismos muy característicos de que dices, vale, es una pedorra irresponsable, no la soporto, pero pobrecita. Eso es un poco el mecanismo. Y luego hay una cosa, supongo, muy apetecible siempre para cualquiera, que es el rodáis en grandes palacios, grandes salones y tal, y les vemos en zapatillas. O la vemos tirada en la cama, pero está viendo stories. Eso, o tiene escondidos sus secretos en el sitio más insospechado. Es decir, que vive allí. Para nosotros es un palacio, pero para ella es su casa. Y entonces tiene sus mierdas, sus cosas. Y sí, eso es justamente, es como todo bajo ese filtro. Como es Sí, sabemos lo que para ti es como una visita a Patrimonio Nacional es su baño. Sí, exactamente, sí, total. El final del capítulo 2, volviendo un poco con el personaje que hablábamos antes de Florentino, creo que ese final, al menos en mi caso, fue el momento en el que empaticé 100% con ella. Dije, vale, te entiendo. Y no sé si eso lo planteasteis, este es el momento en el que queremos que el espectador diga, vale. Sí, yo creo que había varios puntos de ruptura. Estaba hablando antes, Carlos, del capítulo 4, que te hacía como lo que queda, ya esto no era provisional, esto es definitivo, que creo que y descubres cómo es tu padre del todo y todo eso. Pero creo que hay algo que con el que cualquier espectador puede empatizar, es que no sentirse valorado, sentirse infravalorado, sentirse un poco así. Y pues, si es alguien que te quiere y cercano, pues todavía más, ¿no? No que tengas respeto y todo eso. Entonces, es verdad que decidimos que ya desde el principio íbamos a enterarnos de que el padre pues le parece ya una petarda y insoportable. Y sí que creo que en la progresión, en el siguiente capítulo, intenta demostrar que no. Intenta demostrar al padre que es más lista de lo que es. Intenta además acercarse a un público que en principio le va a rechazar, un público más intelectual. No quiere una fiesta patriótica, sino que quiere la universidad. En el siguiente capítulo se entera de todo esto y todo lleva como en el quinto tiene una posibilidad de salir y de irse de la monarquía. Y en el sexto decide quedarse. Es decir, que claro, teníamos como los hitos clarísimos y además utilizábamos casi la caja de ideas que os decía al principio, que era como que molaría esto, a veces encajaban. Por eso tenemos tantas ideas para la segunda, porque creo que hay un montón de cosas que no hemos podido encajar en la trama general, que iba de cómo ella pues pasa de ser una hazme reír a convertirse en alguien a quien se respeta, ¿no? Entonces eso sí que estaba muy claro desde el principio. Lo que no estaba claro era el cómo, porque
Yo una vez leía a Sidney Lumet, que es una gran influencia para la serie, sobre todo el séptimo capítulo, es como que el Diario de Foto y yo hablamos del veredicto final todo el rato, o El Príncipe de la Ciudad. Sidney Lumet decía que rodando él las pelis que más le gustaban, si estaba muy contento con el material que veía y todo eso, se decía, joder, ahora puedo improvisar. Él era muy cartesiano, ensayaba todo mucho, hacía 1 o 2 tomas, pero cuando notaba, por ejemplo, decía en Tarde de Perros, ¿no? Veía el material y decía, joder, qué bueno es esto. Y eso le permitía arriesgar más porque se sentía como suelto, ¿no? Como que decía, estoy enchufado, o sea, puedo hacer todo esto. Y es verdad que rodando esa escena que me gustó mucho, la de Florentino, que le pone el sushi y es como el castillo del conde Drácula, de cierto modo, yo me sentía muy suelto porque decía, no, esto aunque no sea realista, tal, yo estoy súper seguro. Y claro, lo que pasa en esa escena es que Pilar le pide que ponga la voz de su padre, ¿no? Y en el momento definitivo, cuando ya le pide que repita muchas veces la voz de su padre, yo intuí que dije, joder, si suena la voz de Pablo Derqui aquí en vez de la de Florentino. Entonces, en un momento que vino Pablo Derqui, le grabé la frase. Él dijo, ¿qué? ¿Te acuerdas el otro día, además, en el estreno? Que claro, le dije, ¿qué? ¿Y esto? Y yo digo, no, tú confía en mí. Y de repente lo vio, porque no había visto la serie, la vi en el estreno, lo tenía sentado al lado. Me giró y dijo, mira, qué bien. Como que lo entendió, como que... Pero eso creo que es algo que no estaba en el guión y que fue muy, muy intuición de decir, para redondear y hacer clac en la historia, no era una cosa realista, no era una cosa creíble... Es como la venganza definitiva contra los límites del humor y todo esto, es decir, que de repente es como que la ficción alimenta la realidad, ¿no? Sí, total. El personaje central dice que está incompleto como personaje en conflicto que es, y de repente la mentira le sirve de mucho, ¿no? Entonces, sí, fantástico, la verdad. ¿Cómo ha sido la documentación? ¿Os habéis documentado mucho? ¿Os han dejado documentar? ¿Dónde os habéis documentado? Es que es muy variada, porque oías desde el podcast de X-Ray, que es buenísimo y que habla de muchas cosas, sobre todo la segunda temporada que iba de Felipe, cuenta una anécdota de cómo se perdió Felipe en el palacio y cómo el servicio secreto estaba acojonado y que le dicen, tú no eres, cuando le encuentran, dice, tú no puedes hacer eso, no eres una persona normal, tú no eres tú, es que está directamente cortapegado. También los libros de Pilar Eire son muy interesantes, están muy bien escritos, son muy divertidos como habla de todo esto. Pero la principal documentación para mí, bueno, luego también la cultura popular. No sé si habéis leído un cómic que se llama Primavera para Madrid, que es increíble, donde los protagonistas son el pequeño Nicolás, Froilán es un secundario, y que, vamos, o sea, su majestad es Disney para poco yo comparado con lo que es ese cómic. Pero también lo que más me sirvió a mí, por lo menos para meterme en ambiente, fue el canal de YouTube de la Casa Real, que tiene muchos vídeos de todos los actos que hacen los reyes. De hecho, desde que el emérito ya no es rey, se ha multiplicado, porque claro, tienen que ganarse la imagen, tienen que Leticia y Felipe ganarse la imagen pública y la buena imagen, y entonces van a todas partes, hacen de todo el rato. Y es verdad que hay muchos vídeos que no están editados, entonces los ves directamente. Le ves una cena con el embajador de Perú y ves la cara de Leticia aguantando un discurso de 50 minutos. Y para mí eso es oro. O sea, ver cómo mantiene la compostura, cómo... Sí, todo eso, por ejemplo, en el principio de los jueces del Poder Judicial fue como una gran influencia, porque los ves su día a día, su agenda, y ves a la persona que dices... Que no dejas de pensar que esta gente... Como nos dijo alguien que se había dedicado a esto, a escolta y todo eso, esta gente nace con escolta muchos y mueren con escolta. Entonces eso ya te cambia la percepción del mundo mucho. Entonces, pero es verdad que, por ejemplo, intentamos hacer como todos los sirvientes y todo eso, pero vi hace poco La Emperatriz Rebelde en Filmin, una película sobre Sisi, una especie de visión como muy punky de Sisi, en el sentido de que de repente es una tía que le hace la gana. Y estaba increíble hecho todo lo que era la ceremonia del servicio, de cómo les ponían los platos, cómo les abrían la puerta y todo eso. Entonces... si hacemos segunda temporada tengo que ponérsela al equipo para que la vea, porque yo de repente, claro, es que una cosa que te motiva mucho para hacer son los fallos. O sea, a mí los fallos de la primera me animan mucho para hacer una segunda o otra peli o lo que fuera. Cuéntanos un poco el tipo de localizaciones. Cuando estabais escribiendo, ¿sabíais que ibais a poder optar a esas localizaciones? ¿O simplemente escribís y ya veremos? Sí, bueno, yo había la expectativa de que sí que se podría hacer con dinero, ¿no? O sea, es decir, que teníamos la prevención, porque a Diego y a mí nos ha pasado alguna vez que nos han dicho, vosotros escribid, luego ya veremos, y ha sido un horror. De hecho, nos ha pasado un par de veces ya y no ha sido la manera mejor de hacer las cosas. Así que íbamos un poco con prevención. Por eso, por ejemplo,
la final de la Copa siempre lo planteamos desde dentro de la unidad móvil, porque nos parecía más sencilla. Es verdad que luego los planos que vamos a meter dentro de la pantalla lo pusimos a total porque decías, joder, están muy bien hechos, o sea que vamos a poner a total, pero había ese tipo de prevención, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros desde guión tenemos la imagen de que la familia real española de nuestra serie no iba a ser como la auténtica. El ejemplo era, viven en el Palacio Real, no viven en la Zarzuela. En el sentido de que era todo más versallesco, más exagerado, más absolutista, ¿no? Y eso acabamos de apuntalarlo con el Dire de Arte y con el Dire de Foto y con todo, o sea, con Javier Bariño, con Diego Cabezas, con Viñeta Escobar, también la diseñadora de vestuario, en que íbamos a ver una monarquía de gala permanente, ¿no? Donde los mayordomos no van de diario, sino van de gala y todo eso. Entonces, más rococó, siempre decíamos esto más rococó y cosas así, más versallesco, más rococó y ese estilo. Lo que pasa que es verdad que el diseño fue como muy hábil en el sentido de que no rodamos todo en un palacio, sino que rodamos en varios palacios, no solamente porque había sitios que no nos gustaban otros, sino porque si nos íbamos de ese palacio, el fin de semana no lo pagábamos. Es decir, que al final el Palacio Real que tenemos son 5 palacios diferentes, el exterior de la granja, que es el único que es de patrimonio nacional, nosotros... Claro, cuando rodas con esta gente tienes que mandarle los guiones de lo que haces. Entonces, claro, lo bueno de esos guiones era exterior, palacio, día, vista aérea del palacio. Es cierto que el Palacio de la Granja, viendo ahora televisión, se ha convertido en el Cinecittà español. Ya, la vida breve ahí a... Sí. Sí. Y de hecho, ellos lo que hacen en Versalles, que es el Palacio de Santoña, que está en Huertas, para nosotros es el comedor real, es el ¿qué más? Hay pasillos, hay... Sí, el Palacio de Santoña, bueno, es la inauguración del año judicial, es ahí también. Pero sí que hay algo de sándwich y de... con los recursos justos, pues hacerlo lucir más. Yo digo que la cuestión de presupuesto ha sido más cuestión de tiempos, de haber podido tener más tiempo para rodar ciertas escenas y todo eso, que lo he valorado mucho, acostumbrado sobre todo... Después de rodar la serie me fui a rodar una peli y he notado entre serie de plataforma y película indie, ya os digo que no es lo mismo. El otro día, hace poco, tuvimos a Cristóbal Garrido y a Adolfo Valor hablando de La vida breve y comentábamos la coincidencia de las dos series, la vuestra y la de ellos, al mismo tiempo, el mismo mes, y hablando de temas similares, muy similares. Sí. ¿Se ha abierto un grifo de algo pues que...? Pues no sé, 4 siglos de Borbones y 2 series de comedias de Borbón. Bueno, en realidad sí que son de Borbones en esto. Pues sí, yo creo que sí se ha abierto como una veda de... que creo que primero ha sido la información, la prensa, el humor gráfico y que tenía que llegar a la ficción, ¿no? Y creo que curiosamente en España pasa lo contrario, que primero van las comedias y luego las ficciones serias. O sea, si Vaya Semanitas anterior a Patria o La vida breve será anterior a alguna serie cuando hagan de Juan Carlos. Bueno, ha habido es que recuerdo cuando estábamos escribiendo la serie, todos los días salía, pues eso, una serie que Olivares y Pilar Eire iban a hacer juntos. Luego el podcast de X-Ray que acabo de mencionar, que Tomás Cima de Villa, el productor, iba a adaptarlo. Había un montón de proyectos que estaban... pues hablaban de la realeza. Y la verdad es que yo creo que ha sido un poco nos hemos contraprogramado mutuamente. Es decir, que podíamos haber estrenado con meses de diferencia, pero al final ha sido el mismo mes por bueno, a ver, vamos a plantarnos antes, vamos a plantar el hacha allí y a ver qué sucede. Pero es verdad que es llamativo, pero es verdad que creo... Yo me acuerdo cuando estábamos escribiendo, había un documental que creo que era de Showtime o algo así sobre el rey Juan Carlos, que estaba muy bien y que lo habían prohibido en Inglaterra. Y yo decía, uy, cuando llega a España. Se estrenó y no pasó nada. Yo lo vi, está colgado así, o sea, está ahí y no pasó absolutamente nada. Los tiempos en que prohibían un documental en España porque el rey no sabía arrancar una moto, que eso pasó, que como salía, quedaba mal arrancando una moto en un... Además le entrevistaban a la periodista que hizo ese reportaje. Pues pasaba eso, pero creo que ahora ya, pues de igual manera que pues eso, que de igual manera que se ha podido hacer chistes con el terrorismo, el nacionalismo, con ETA, con muchísimas cosas, pues no sé, yo siempre digo, las series del confinamiento terminaron de emitirse y se pasaron de moda, esas series que había de comedia de confinamiento antes de que cagara el confinamiento, con lo cual es muy difícil ver todo esto y cómo... Sobre todo porque creo que el espectador está más que preparado. Y de hecho, hay una cosa o sensación... A mí me pasó quizás más con Fede Terras que con esta.
Pero con Fe de Terras decías, joder, es que era un proyecto que teníamos en el cajón desde hace tiempo y ojalá haberlo hecho en ese momento, porque decías, me habría gustado hacerlo cuando se me ocurrió, ¿no? ¿Hace mucho que se os ocurrió hacer esta serie? Pues yo creo que fue en 2018 o algo así. Diego, teníamos como varios proyectos sobre la mesa, creo que acabamos de escribir, creo que Super López o algo así, o la última peli que habíamos escrito juntos. Y era, bueno, ¿qué hacemos lo siguiente, no? Y este era el más diferente en cuanto a contexto, a prota, a que además, acostumbrados a hacer cosas más costumbristas y que conociéramos más, de repente entrar en la vida de una princesa en palacio, pues nos parecía muy diferente. Luego la cabra tira al monte y luego el tipo de diálogo, el tipo de situación, creo que tiene mucho que ver con nosotros, pero de primeras, hablar de cosas que no conocemos nos hacía ilusión y de ahí vino un poco la idea. Pues esperamos volver a tenerte aquí con la segunda temporada, si es que la hacéis. Sí, sí. Yo tengo una curiosidad, porque me ha fascinado imaginar estas cosas pasan a los guionistas, a ti, viendo con fruición los vídeos kilométricos del canal de YouTube de la Casa Real. Entonces, ¿te has vuelto adicto? ¿Te ha dejado secuelas? No, o sea, ¿has terminado la serie y sigues esperando a que saquen otro vídeo? No lo veo desde... De hecho, si hacemos segunda temporada tendría que volver a suscribirme o algo así, porque no me ha generado mucho. Bueno, tú y yo alguna vez hemos hablado mucho de eso, de, bueno, que si vieran tus búsquedas de Google, total, la CIA o el CNI, ¿no? Filmarían, ¿no? ¿Alguna vez me has contado eso? Sí. No, la verdad es que no me ha generado ninguna adicción porque era como, pues no sé, pues 8 horas o sea, era el Brutalista, o sea, era un poco así. Pero la verdad es que sí que servía mucho para ver cómo se mueven, cómo son, cómo mantienen la compostura, sobre todo, ¿no? Borja Coveaga, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Carlos, hasta otra. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción: Paul Sánchez y Carlos López. Realización: Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650. El WhatsApp dejará de estar operativo en breve, por cierto, y tampoco volveremos a publicar en Twitter, X o como demonios se llame ahora. Y nos vamos también de Instagram y Facebook. Puedes encontrarnos en Blue Sky y en Telegram con el nombre Blogguionistas.